Nueva temporada de Un Café en la 8, nueva temporada de programación estos días en la 8 Mediterráneo, y como tenemos nuevo consejo, pues hemos decidido que qué mejor que traer a uno de los nuevos titulares de departamento del Gobierno que dirige, que preside Carlos Mazón, en este caso a la consellera Salomé Pradas, que es titular de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Doña Salomé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicent. Este ordre és el que vostè desitjava? Prefixa alguna cosa este ordre de les quatre competències? És perfecte. Crec que és un encert del president Carlos Mazón perquè va posar el medi ambient per davant de l'aigua, de les infraestructures i del territori. El que volia fer el nou Consell era aunar competències que antes estaven en dos conselleries diferents i un signe, una señal de que es compatible el desarrollo económico y social en la protección medioambiental. Eso es lo que vamos a trabajar el Consell de Carlos Mazón durante esta legislatura, la compatibilidad entre proteger nuestro medio natural y dar posibilidades al desarrollo económico. ¿Y eso cómo se hace? Porque una balanza 50-50 es muy difícil. ¿60 para el desarrollo, 40 para la protección o al revés? Bueno, pues todo en su justa medida y con mucho sentido común, Vicent, que es lo que ha faltado en estos últimos años. Ha faltado sentido común, ha faltado diálogo con nuestros ayuntamientos, con nuestras diputaciones. Evidentemente tenemos 22 parques naturales, a mí me gusta decir 22 joyas de la naturaleza que hay que proteger, pero que también hay que promover su uso público y hay que promover que pueda haber actividades económicas en su entorno. Y ese va a ser el fin, esa va a ser la meta de mi consellería, el conseguir pues, ese desarrollo sostenible, que al fin y al cabo es la compatibilidad entre una y otras cuestiones. Y no pueden ser antagónicas. Hasta ahora se ha querido vender o hacer ver por parte del Botànic, el anterior Consell de la Generalitat Valenciana, que eran cuestiones antagónicas. De hecho, estaban en dos consellerías diferentes, había muchos rifirrafes incluso entre unas consellerías y otras, luchas y cuitas internas, y eso va a quedar atrás. De hecho, siempre pongo el ejemplo que mi nuevo director general de urbanismo lo es también de evaluación ambiental y de paisaje. Antes eran tres áreas que cada una estaba en una consellería diferente y ahora pues este director general va a tener en sus manos el desarrollo urbanístico y económico de la comunidad de una forma sostenible. A ver, explíqueme, porque usted ya tuvo competencias medioambientales en el gobierno de Alberto Fabra, sí, el último anterior del Partido Popular, antes del Botànic. Este anuncio que ha hecho usted recientemente de abrir esos 22 parques naturales al desarrollo, ahora me matizará usted, ¿desarrollo en qué? Al turismo, a la ciudadanía en general. ¿Esto cómo piensa usted hacerlo? ¿En qué está pensando exactamente? ¿Cuál es la medida o las medidas, el conjunto de medidas que quiere aprobar al respecto? Bueno, pues con tristeza me he encontrado que el Botànic durante 8 años ha creado un caparazón a nuestros parques naturales que han evitado el uso público. Las visitas, incluso en algunos parques naturales, se han limitado horarios, se han limitado incluso el número de visitas por día, como en el Parque de la Serra de Irta, que por cierto es maravilloso, es un frente litoral que tenemos casi virgen y que evidentemente hay que salvaguardar, pero también hay que ponerlo en valor, y para ponerlo en valor deben haber visitas por parte de turistas o de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que puedan conocer sus altos valores ecológicos y naturales. ¿Pero con limitaciones o de una manera abierta general? Nosotros, cuando gobernábamos, y yo era la titular justamente de los parques naturales en su gestión, nosotros no poníamos grandes limitaciones. Alguna puedes poner pues cuando te viene una época de mucho calor, en prevención de incendios o por cuestiones sanitarias o por cuestiones también de salvaguarda de nuestra flora y nuestra fauna, evidentemente, pero cuestiones que tengan sentido común y que sean sostenibles también incluso científicamente. Pero el prohibir por prohibir, que era lo que hacía el Botànic, eso no. Eso va a dejar de suceder con nosotros. Pero alguno pensará, si entran así masivamente los ciudadanos, igual acaban pisando la planta de no sé qué. No, porque está todo muy bien señalizado. Tenemos además a nuestros trabajadores de los parques naturales que cuidan mucho de ello. Queremos dinamizar, lo que no queremos es que hayan masas de turistas ni masas de ciudadanos en los parques naturales arrasándolos. Es que tampoco
tampoco nos ocurría cuando nosotros gobernábamos esto. Justamente quienes van a visitar los parques naturales habitualmente, de forma general, tienen una alta concienciación ambiental, por lo cual no van a arrasar los parques naturales. Eso es algo que se ha querido hacer creer por parte del Botanic, pero no es así. Ayer, el pasado jueves, estuve con empresarios de toda la Comunidad Valenciana y me preguntaron también por los parques naturales qué podíamos hacer para ponerlos en valor. Insisto, es casi el 50% del territorio de la Comunidad Valenciana. Y yo puse el ejemplo del turismo de naturaleza, algo que empecé a trabajar de la mano del Consell de Alberto Fabra con el entonces director general de Turismo. Hicimos incluso un mapa para el avistamiento de aves a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana para que los turistas que pudieran venir de fuera, le gusta muchísimo al turismo nórdico, al inglés, el venir a hacer justamente avistamiento de aves o a disfrutar de la naturaleza, pues lo pudieran hacer de una forma sostenible. Y eso es empleo verde. Es algo que debería haber promovido, ¿no?, aquellos que siempre enarbolan la bandera del ecologismo, pero para mí es un falso ecologismo. A ver si van a ser ustedes más Botanic que el Botanic, pero bueno. No, para nada. Tanta plantita y tanto pajarito. No, pero es que está muy bien que sí. se ponga en valor. Si tenemos 22 parques naturales, por cierto, la gran mayoría de ellos fueron declarados bajo mandatos del Partido Popular. Nosotros nos creemos la salvaguarda de los valores naturales, pero en su justa medida y todo con sentido común y proporcional. Me aludía usted a la herencia recibida en sus primeras respuestas. Quiero profundizar un poco más en eso, porque me ha dicho un pajarito, ya que estábamos hablando de pajaritos, que ha habido lugares concretos de la Comunidad Valenciana en donde han sido aprobados dos planes diferentes, antagónicos, uno para una cosa, otro para la otra, seguramente uno de una parte del Botanic y otra de la otra parte del Botanic. ¿Eso es verdad? ¿Eso ha sucedido? Bueno, ha sucedido absolutamente de todo. Igual hemos tenido una dejadez absoluta, como por ejemplo con la Albufera, que es la gran joya natural de la Comunidad Valenciana, conocida no solo a nivel nacional, sino que internacional. Y digo dejadez porque cuando estábamos gobernando el Partido Popular, justamente era yo directora general de Medio Natural, cuando hicimos el gran esfuerzo entre toda la sociedad de la provincia de Valencia, porque hay muchos municipios afectados, y la Generalitat y todos los entes que tienen algo que decir sobre la Albufera, cazadores, agricultores, pescadores, conservacionistas, que también me gusta el diálogo con los conservacionistas. Hicimos el gran esfuerzo de conseguir un plan de uso y gestión de la Albufera que llegó a publicarse en exposición pública, y resulta que 8 años después me he encontrado con que no se ha dado un paso más allá de esa exposición pública del plan de la Albufera. Una dejadez absoluta. Por eso hablaba yo del falso ecologismo del Botanic. Hace falta regular los usos de los parques naturales para llegar justamente a ese desarrollo sostenible, a la protección medioambiental, pero al desarrollo económico y social también, y al uso público de los parques. Y hemos tenido pues también ahora mismo 2 sentencias, no una, sino 2 sentencias demoledoras del TSJ, és que a vegades me'n vaig al valencià. Vostè parla com vulga, No, sense cap problema. Perquè en aquest cas pues, són 2 sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estan dient que el Botànic va aprovar unes normes, el plan de uso y el plan de ordenación de recursos naturales del Parque del Túria, el port totalment sense base científica, sense base tècnica, emitint uns corredors ecològics que després no existien. M'està parlant vostè del projecte d'Into Mediterráneo. Jo estic parlant de com se tenia que salvaguardar els valors naturals del Túria i que ara mateixa no existís aquest document perquè l'ha tombat el Tribunal Superior de Justícia. El desarrollo econòmic i social que puga vindre després, pues això es tindrà que veure. Però d'aquesta zona estem parlant. Sí, estem parlant de la zona de Paterna, de tota la zona d'afecció del Parc Natural del Túria. Entonces, trobar-te en 2 sentències tan demoledores y que lo que evidencien es que se ha actuat en sectarisme y no buscant lo que tindria que buscar una norma comisa, que és la salvaguarda dels valors naturals del Parc del Túria, i sin embargo lo que han fet és anar a intentar limitar els usos socials i econòmics, doncs mos hem trobat que no tenim la salvaguarda del patrimoni natural,
ni tenim uns possibles usos socials o econòmics en l'entorn del Parc Natural del Túria, que afecta a moltíssims pobles, entre altres Paterna. Igual és que s'estava intentant protegir coses que no tenien per què ser protegides, no? Perquè no tenien tant de valor, no? Ecològic. Això és el que diu el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. ¿Y cómo resolverán ustedes este asunto? Porque es un bon embolic. Nosotros hemos estado estudiando todos los informes, Vicent, que teníamos en la Consellería, no solo los informes técnicos, sino los jurídicos de la propia abogacía, y lo cierto es que nos hemos encontrado con dos sentencias muy contundentes, con dos sentencias que la propia abogacía aconseja no recurrir. Y a la vista de todo lo que ha sucedido, porque también quiero recordar que este plan se hizo a espaldas del propio Ayuntamiento de Paterna y de mucha ciudadanía que podría haber intervenido en su elaboración. Por tanto, a la vista de todo el expediente que hemos podido acceder ahora durante el mes de agosto, hemos decidido no recurrir a esas sentencias. La abogacía, además, está proponiendo no recurrir. Nosotros hemos accedido al expediente, hemos visto la alta contestación social también que hubo en su momento, o sea, el propio Ayuntamiento de Paterna del Partido Socialista recurrió este plan y, por tanto, como no es nuestro estilo, porque el estilo de esta consellería va a ser la del diálogo con todos los afectados, no solo en el plan del Túria, sino en otros tantos que vamos a reformular o vamos a empezar de cero, hemos decidido pues, no recurrir, empezar de cero este plan, con diálogo, con consenso y brindándonos a trabajar entre todos por salvaguardar el patrimonio natural del Parque del Túria y sus zonas de afección, pero también permitiendo ese desarrollo sostenible en las áreas. Y ya veremos lo que puede o no puede venir. Eso en este momento no nos preocupa en exceso, nos preocupa que nos hemos quedado sin un plan de ordenación de recursos naturales del plan del Túria. De totes les competències seues, que són unes quantes, i de tots els titulars i les notícies que està vostè generant en aquests dies, pot ser la dels parcs naturals, està també vinculada al port, i l'anunci que ha fet el president d'una nova llei de costes siguin els més vistosos, per dir-ho d'alguna manera. La llei de costes valenciana, en què mesura pot canviar l'afectació de la llei estatal i en quines bases estarà fonamentat? Bueno, així vull començar dient que hem fitxat com a director general de costes a un antic company meu del Senat, que és un especialista justament en costes, que ha estat defensant els treballs en contra de la regressió de la costa valenciana, que sabem que estem patint, no? Amb tota aquesta regressió i que el govern d'Espanya no està fent absolutament res per evitar-ho. Vicente Martínez Mus ha desenrotllat un treball magnífic en esta matèria en el Senat i tenim ja el projecte d'una llei valenciana de costes que va començar allí. Van començar a treballar els dos en el Senat perquè van veure que n'hi havia unes altres comunitats, com per exemple Galícia, que no té competències tampoc des de l'Estat en matèria de costes, però que ha desenvolupat la seva pròpia normativa autonòmica, per la qual, sent que la Comunitat Valenciana tenim competències en matèria de territori, en matèria de paisatge, en matèria d'activitats, en matèria mediambiental, doncs volem crear aquesta llei autonòmica, evidentment, sempre des del respecte de les competències estatals, però el que volem és desenvolupar les nostres competències en aquestes matèries per salvaguardar, en primer lloc, la costa d'aquesta regressió. Coses concretes, consellera. En què afectarà? Coses concretes. Volem dinamitzar també les nostres platges, moltes activitats econòmiques que poden ajudar a que vinguin més turistes a visitar-nos a la Comunitat Valenciana i que tenen moltíssims problemes per iniciar l'activitat o per desenvolupar-la durant l'estiu. Xiringuitos? Estem parlant de xiringuitos? Sí, xiringuitos o activitats que puguen fer-se, però a nivell totalment sostenible, evidentment. Tenim sempre que arribar a un termini medi perquè no estiguem fent el que puga anar en contra també del patrimoni natural que al fin i al cap són les platges també. Però sí que volem intentar, dins d'aquestes competències autonòmiques, tindre la pròpia iniciativa autonòmica d'autoritzar qüestions que ara mateixa ens paralitzen en quant a medi ambient i en quant a activitats econòmiques. Afectarà d'alguna manera a les cases, els xalets que estan ahí
molt a prop de la mar, en la costa, jo què sé, el Sidi Saler, etcètera, estos quedarien afectats d'alguna manera per aquesta nova llei? Nosaltres el que volem també dins d'aquesta llei és intentar salvaguardar sobretot els poblats que són ja històrics. Per exemple, en Castelló tenim Torre-la-Sal, en Cabanes, que està en el punt de mira de l'Estat per una possible inclús demolició, i és un poblat centenari que porta ahí molts anys, que no té un impacte medioambiental tampoc, en el sentit de que està ahí i no moleste siquiera al desarrollo del medi natural que està més colindant, com és el Prat de Cabanes, Torreblanca, que és meravellós, sí. és un altre parc natural que tenim en la Comunitat Valenciana, i per tant el que nosaltres intentarem des d'aquesta llei, dins de les nostres competències, és salvaguardar les nostres costes i gestionar les nostres costes dins de les nostres competències, perquè també tenim dret. Si ho fa Galícia, ¿per qué no ho podem fer nosaltres? De todas formas, estábamos hablando de los titulares que ya está dando usted, pero de los que más se va a hablar seguramente son de los vinculados con el agua. Sí. Oiga, esto tiene solución, porque bueno, están ustedes ya proponiendo recursos y, en fin, oposición a los recortes del trasvase Tajo Segura, pero no todo es el trasvase Tajo Segura, supongo. No, Habrá no. que hacer alguna cosa más para garantizar de verdad el agua, no sé si para todos, pero sí para siempre. Efectivamente. El viejo lema y los nuevos lemas, ¿no? En este sentido, ¿qué margen de maniobra tiene la Consellería? Bueno, pues en primer lugar, dejar de utilizar el agua como una herramienta de confrontación y hacer que sea una herramienta de oportunidades y de vida, porque el agua al fin y al cabo es vida. Lo hablábamos en el Congreso Nacional del Agua el pasado jueves en Cox, y ciertamente lo que tenemos que conseguir es que llegue el agua a todos los municipios de la Comunidad Valenciana, que hay muchos que tienen bastantes limitaciones. Yo me lo he encontrado en municipios del interior de Castellón, y el margen es bastante amplio. Por una parte, hablando de los trasvases, recordemos que había un plan hidrológico nacional que solo llegar Zapatero y suministra la señora Narbona al gobierno, lo derrogaron. A partir de ahí han venido todos los problemas, porque los trasvases pues están utilizando por parte de algunos como herramienta política, no están incluso siguiendo las directrices técnicas, que es lo que nos pasa con el trasvase del Tajo Segura, y por tanto a través de esos recortes no llega el agua necesaria a la Comunitat Valenciana. Eso será una de las luchas que vamos a emprender desde el Consell de la Generalitat, el reclamar que llegue el agua justa y necesaria. Vamos a interponer recursos ante los últimos recortes mensuales, que de 20 hectómetros nos lo dejan en 15, cuando los propios técnicos, la propia comisión técnica le dice al Ministerio que podrían ser 20, por tanto es el Ministerio quien con carácter ideológico nos está recortando el agua a los alicantinos en este caso, pero iremos más allá. Vamos a crear la Mesa del Agua Autonómica para iniciar un diálogo con todos quienes puedan aportar, como son los regantes, como son los agricultores, que por cierto me decían el otro día los agricultores, nosotros transformamos el agua en productos que después consumen todos los valencianos, por lo cual es importantísimo que ese agua Pero perdóneme, llegue. consellera, Sí. Una mesa del agua, pero esto no está más que hablado. No sabemos de sobra lo que nos pasa. Hacía muchos años que no se hablaba, Vicent, muchísimos años. Nos lo han dicho los regantes. No se les ha escuchado. Ellos son los que mejor conocen nuestra tierra, nuestras necesidades, los agricultores. No se les ha escuchado. Todo lo que sea diálogo y escuchar a quienes realmente están trabajando por mejorar las condiciones de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, pues merecen el tener pues una herramienta como es la Mesa del Agua para poner un diagnóstico y posibles soluciones, que evidentemente pues también deben venir no solo de la mano de la Comunitat Valenciana, sino del propio Gobierno de España, que es a quien le reclamaremos. También tenemos soluciones a través de la EPSAR, la entidad de saneamiento y de aguas residuales de la Comunitat Valenciana, que nos la hemos encontrado con proyectos totalmente paralizados de depuradoras que son necesarias a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. Unas deben ser construidas nuevas, otras deben ser rehabilitadas. Nos hemos encontrado con muchas infraestructuras hidráulicas totalmente obsoletas y que hay que mejorar, y nos hemos encontrado, como te decía antes, que hay municipios que realmente están padeciendo esa falta de agua, como es en el interior de Castellón, donde vamos, por cierto, a abordar un plan integral
a nivel provincial que ya me presentó la propia presidenta de la Diputación y que ya estamos intentando impulsar desde la Generalitat. ¿Del Ebro nos olvidamos? Bueno, es que el Ebro tendría que entrar dentro de ese plan nacional, ¿no?, que debería acordarse desde el consenso, un plan nacional del agua, que debería también tratarse y dialogarse evidentemente por todas las comunidades autónomas afectadas y que requiere de solidaridad interterritorial, de ceder unos para que otros podamos tener el agua necesaria y la solidaridad interterritorial yo la quiero poner muy de relieve porque además es un principio constitucional. Pero eso pinta mal, si me permite. Pues deberíamos alcanzar ese pacto nacional. El PP de Aragón no parece muy dispuesto. Bueno, al final hablando, no te creas que no pueden haber acuerdos. Hay mucha gente, la gran mayoría de políticos, incluso ahora mismo me atrevería a decir, en Aragón, que tienen mucho sentido común y estoy convencida de que podríamos llegar a soluciones intermedias. Muy convencida, pero hay que trabajarlo, hay que tener voluntad. Nosotros, desde el Partido Popular a nivel nacional, lo tenemos claro. Está esa voluntad. Lo ha dicho el propio presidente Feijóo, que apuesta por ese Pacto Nacional del Agua y es ponerse en marcha y bueno, los trabajos deberían empezar cuanto antes, porque llevábamos demasiados años utilizando el agua como una herramienta de confrontación. Le voy a apretar un poquito, que esas soluciones intermedias, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues que llegaran los caudales estrictamente necesarios a la Comunidad Valenciana. Yo creo que no sería tan difícil, tanto por el Ebro como por el Tajo Segura, que nos llegaran esos caudales, y es que los propios técnicos están avalándolo. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de hacer partidismo, de hacer populismo incluso con el agua, que es un bien tan necesario para la vida humana, por lo cual es un bien esencial, es un servicio esencial. No podemos estar todos los días tirándonos los trastos a la cabeza en esta materia. Hay que hablar con rigor, con sensatez y sobre todo con mucha responsabilidad e intentando esa solidaridad interterritorial. Yo veo que es posible alcanzar ese acuerdo. Estoy muy convencida de ello. Sobre todo, si me preguntas por Aragón, que es a quien más conozco, incluso conozco al nuevo consejero de Medio Ambiente, que fue compañero mío en el Senado, estoy convencida de que se podría llegar a consensos. Muy bien, pues vamos a ver si el tiempo... Pero desde el Gobierno de España tienen que impulsarlo y, Vicent, no ho tinc clar. No ho tinc clar. Bueno, no ho tinc clar. No tenim. Esperem a veure què passa en el debat d'investidura. Bueno. No està tot dit, perquè el millor que podria passar, a mi, vamos, i jo crec que pels valencians es tindrà Feijóo de president, però crec que Sánchez... I el temps mos està dient que mos queden 4 minuts només de conversa. Així que jo, home, ja que estem parlant d'aigua, lo del canon de l'aigua, això què passa ahí? Que van vostès a pujar ara els impostos de l'aigua als contribuyents? No. ¿M'han dit els socialistes? Bueno, claro, es que los socialistas lo que deberían es hacer el análisis certero y verídico de la situación. Y hemos llegado a esta situación, ahora los valencianos están pagando de nuevo el canon del agua porque Ximo Puig y todo el Consell del Botànic emitieron una falsedad, una falacia, mintieron a los valencianos, los engañaron porque les dijeron que iban a eliminar el canon del agua, pero no lo eliminaron, Vicent. Lo que hicieron es aplazarlo, porque dejar de pagar no es lo mismo que aplazar el pago. En absoluto. Salió Ximo Puig ahí en les Corts Valencianes dient anem a deixar de pagar el canon d'aigua. Está grabado, yo lo he visto y la verdad que me he quedado anodadada. Digo, ¿cómo que vamos a dejar de pagar? No. Usted lo que no ha dicho es que ha utilizado con fines partidistas y totalmente políticos un servicio tan esencial como el del agua para hacer campaña electoral porque tenían los tiempos muy bien tasados, hasta el punto de que la norma que ellos aprobaron era vamos a suspender el pago del canon del agua hasta julio de 2023 y a partir de agosto se volverá a pagar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora nos hemos encontrado que evidentemente se está pagando de nuevo el canon ordinario, que son sobre unos 12 euros, y otros 8 euros, que es el prorrateo de los 12 meses que no se ha pagado en 18. Es el aplazamiento prorrateado a 18 meses, por lo cual
ahora mismo ha subido el recibo a 20 euros y nosotros lo que estamos haciendo desde el Consell es ver qué solución damos a todos los contribuyentes, a todas las familias afectadas para aliviar este engaño en los bolsillos de los valencianos que está perpetrado por el Consell del Botánico. Un minutito, consellera. ¿Tenemos territorio suficiente para albergar grandes inversiones de esas que tienen que venir del extranjero, llámese Tesla o llámese lo que sea? Porque el señor Mazón tampoco ha dado muchas pistas de cuáles son las empresas. ¿Eso está más o menos localizado y controlado? Nosotros tenemos territorio e infraestructuras preparadas, pero necesitamos mejorar. Entre mis áreas está la de infraestructuras, está la de territorio, y ciertamente nos hemos encontrado en que no ha habido el desarrollo necesario ni a nivel transportes, ni a nivel ferroviario, ni a nivel tampoco urbanístico, como para que lleguen de forma más factible todas estas nuevas inversiones. Y vamos a trabajar también en ello, porque la Comunitat Valenciana es una tierra de oportunidades fantástica, pero hay que hacer mucha labor todavía para que sea atractiva a nuevas inversiones. Hay que promover, pues eso, tener suelo industrial atractivo, tenemos que tener infraestructuras que sean estratégicas para que estas inversiones lleguen. El corredor mediterráneo es fundamental. Lo he estado reivindicando durante años y defendiendo durante años en el Senado, y voy a seguir haciéndolo como consellera de infraestructuras. Consellera, le quiero agradecer muchísimo que esta sea la primera entrevista que concede a un medio de comunicación valenciano. Muchísimas gracias a vosotros. Por venir también a estrenar la temporada en Un Café en la 8. Y le emplazo para dentro de unos pocos meses seguir hablando del resto de cosas que se nos han quedado en el tintero, que son muchas. Hablaremos de cuestiones más concretas cuando ya estemos desarrollándolas. Seguro que claro sí. que sí. Gracias, consellera. Mucha suerte. Gracias.